La cosa que habita la casa. Hola, quiero contar este relato. Yo nunca he sido de presenciar algo paranormal, pero mi papá sí. Esta es una historia de Lide. La cosa que habita su casa. Historia real. Empezaré relatando los sucesos que a él le pasaron de pequeño en esa casa. Vivimos en un pueblito del estado de Veracruz, en específico Coatepec. Omitiré nombre de calles. Él salió de una familia bastante humilde, es el hermano número 5 de sus 8 hermanos, vivían en un ambiente de violencia familiar y tuvieron que trabajar desde muy pequeños. Dando ese contexto comenzaré contando la historia de una de sus hermanas. Esta se suicidó a la edad de 14 años en el patio de su casa. Colgada, con una cuerda que le sostenía el cuello y un banco tirado fue la escena que presenciaron mi papá y mis tíos cuando eran pequeños. En las noches se escuchaban ruidos extraños, luces extrañas como aros de luz luminiscentes, voces, entre muchas otras cosas. Era tarde, mi papá estaba jugando solo en el patio, cerca del lavadero, había poca luz, una lámpara de luz de vela colgando encima de él. Todo fue diversión para él jugando canicas cuando por error rodó una canica hasta abajo del lavadero. Estaba indeciso si sacarla o no, ya que la luz no llegaba hasta ahí. Dio unos cuantos pasos hacia el lavadero cuando sin querer se quedó viendo fijamente el fondo de este. Unos ojos rojos empezaron a hacerse cada vez más visibles, eran como canicas rojas brillantes, aunque no se podía apreciar. Cuenta que en la oscuridad se formaba una cabeza de perro. Lo confirmó cuando esta cosa empezó a gruñir, se asustó tanto que se cayó hacia atrás. La cosa de repente dio un fuerte gruñido y fue como si lo hubiera absorbido el tubo del drenaje y desapareció. Desde ese día ya no volvió a jugar en el patio. Un día como cualquier otro, uno de mis tíos de nombre Javier, fue a divertirse a unas dunas de arena. En esas dunas algo estaba enterrado que le llamó la atención. Aquella figurilla que levantó, tenía algo extraño, tal vez por ello decidió quedársela. Grave error. Dicen que nunca es bueno levantar objetos de la calle y llevarlos a casa, ya que pueden contener energías de sus dueños. Mi papá recibió una llamada un viernes 14 de julio, un auto había volteado en medio de la carretera y había terminado con la vida de una persona. Mi papá no pudo asistir a todos los trámites, ni a ver el cuerpo, solo fue al funeral y en estaba la figurilla que recogió semanas antes, postrada encima de su ataúd. Le comentaron a mi papá que fue lo único que permaneció intacto en el accidente. El accidente sucedió debido a que mi tío se dirigía a esas mismas dunas que hace semanas visitó, regresando a esa figura a su lugar, pero por obra del destino o de algo, no logró llegar. En las noches, cuenta mi papá que se escuchaba un relinchar y pisadas de un caballo en el techo de la casa, que poco a poco se acercaban al patio y de un momento a otro pareciese que el caballo se caía desde el techo al patio. Una vez por curiosidad se asomó justo cuando escuchó el sonido del caballo caer al piso. No era nada, solo grillos y el sereno de la noche. Cuenta mi abuelita que hace tiempo, cuando las calles no eran de asfalto, un hombre se cayó de su caballo a un pozo que en ese entonces se encontraba en ese sitio, donde mis abuelos tiempo después construyeron la casa, pero jamás sacaron el cuerpo. ¿Han escuchado sobre nuestros dobles de universos paralelos? Cuando mi papá me contó esta historia me dio escalofríos. El cuarto de mi papá daba hacia el patio de la casa, lo compartía con todos sus hermanos, pero en esta ocasión no estaban. Mi papá escuchó cuando mi abuelo llegaba de trabajar y estaba platicando con mi abuelita en la cocina. Después de un rato se puso en la ventana a ver la noche. Se le hizo extraño ver a mi abuelo pasar hacia el lavadero. Para llegar a tenía que cruzar todo el patio, y escuchó cómo dejó a mi abuelita hablando sola, lo cual se le hizo más extraño. Mi papá lo saludó y con una mirada perdida en la nada le respondió su saludo, con una cara seria y cansada siguió su camino. Después de un rato de ver que mi abuelo no regresaba del patio fue a ver a mi abuelita para que no se sintiera sola. Al entrar lo primero que vio fue a mi abuelo comiendo con toda la tranquilidad del mundo y mi abuela durmiendo en la cama al lado de él. Le preguntó a mi abuelo que no lo vio cuando regresaba del patio. Mi abuelito extrañado le respondió que se fuera a dormir, que él jamás se levantó de donde estaba.